Toda mi familia me abandonó y se negó a hablarme cuando pensaron que no era hijo de mi padre. Crecí en un hogar feliz, mis padres se amaban profundamente y nos amaban aún más a mis hermanos y a mí. Eran atentos y cariñosos y siempre ponían nuestras necesidades antes que las suyas. Mi relación con mis padres era particularmente buena, mi padre trabajaba muchas horas para mantenernos, pero siempre se hacía tiempo para nosotros. Nos llevaba de pesca, nos enseñaba a jugar deportes y nos contaba historias sobre su propia infancia. Mi madre, por otro lado, era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Nos cocinaba comidas deliciosas, nos ayudaba con la tarea y se aseguraba de que siempre estuviéramos limpios y presentables. Amaba a mis padres y sabía que ellos también me amaban. Pero mi mundo se derrumbó cuando mis padres comenzaron a pelear. Siempre había pensado que eran la pareja perfecta, habían estado juntos desde que yo podía recordar y rara vez discutían. Pero un día las cosas cambiaron, comenzó con pequeños desacuerdos, pero pronto las discusiones se volvieron más frecuentes e intensas. Traté de ignorarlas, pero era imposible no hacerlo, mi madre y mi padre gritaban el uno al otro durante horas y yo podía escuchar cada palabra desde mi habitación. Un día escuché a mi padre admitir que había tenido una aventura años atrás. Mi madre estaba furiosa y ella respondió admitiendo que también había tenido una aventura. La discusión escaló hasta que mi padre cuestionó mi paternidad. Quedé atónito, nunca había considerado la posibilidad de que él no fuera mi padre biológico. Mi madre estaba sin palabras y no sabía qué decir. Me miró con lágrimas en los ojos, pero pude ver la culpa y la vergüenza en su rostro. Mi padre salió de la casa y mi madre fue tras él. Después de ese día, todo cambió. Mis hermanos tomaron partido por mi padre y se negaron a hablarme. Estaban enojados porque mis padres habían engañado uno al otro, pero aún más porque mi madre había engañado a él y porque yo podría no ser su hijo biológico. Me trataban con hostilidad y desprecio, y me sentía como un extraño en mi propia familia. Mis hermanos y yo estábamos atrapados en medio de su discusión y era como si una bomba hubiera explotado en nuestra casa. Mi madre y mi padre comenzaron a tratarse mutuamente con hostilidad y no pasó mucho tiempo antes de que su ira se derramara sobre nosotros. Mis hermanos, que siempre habían estado cerca de mí, de repente se volvieron contra mí. Me culpaban por el hecho de que nuestra familia se estaba desmoronando. Decían que yo era un recordatorio de la infidelidad de mi madre y que podría ni siquiera ser hijo biológico de mi padre. Sus palabras me dolían profundamente. Siempre había pensado en nosotros como una familia unida, pero ahora parecía que estábamos desgarrados. Mis padres estaban distantes y fríos, y mis hermanos eran crueles y vengativos. Traté de hablar con mis padres, pero siempre estaban ocupados o distraídos. Parecían consumidos por sus problemas y no tenían tiempo para mí. Era como si fuera invisible para ellos. En cuanto a mis hermanos, me evitaban a toda costa. Dejaron de invitarme a sus reuniones y dejaron de hablarme por completo. Era como si no existiera para ellos. El rechazo fue difícil de soportar y no sabía cómo lidiar con ello. Sentí que había perdido todo, mi familia, mi hogar y mi identidad. Estaba perdido y solo y no sabía si alguna vez podría encontrar mi camino de regreso. Al principio, traté de comunicarme con ellos. Llamé y envié mensajes de texto a mis hermanos, esperando hablar con ellos y resolver las cosas, pero nunca respondieron. También intenté llamar a mis padres, pero siempre estaban ocupados o fuera de casa. Estaba desesperado por hablar con alguien, con cualquiera que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando, así que fui a la casa de mi madre con la esperanza de hablar con ella. Ella decidió que era necesaria cierta separación, pero cuando me vio, me dijo que me fuera. Dijo que no era bienvenido allí y que debería irme. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón y no podía creer que mi madre dijera algo así. Después de eso, caí en una depresión. No sabía quién era ni dónde pertenecía. Me sentía como un extraño en mi piel y no sabía cómo hacer que desapareciera. Dejé de ir al trabajo, dejé de salir con mis amigos y dejé de hacer las cosas que amaba. Pasaba la mayoría de mis días en la cama, durmiendo o simplemente mirando al techo. No comía mucho y perdí mucho peso. Los meses se convirtieron en un año y pensé que nunca podría escapar de la oscuridad que me había consumido. No había sabido nada de ellos en tanto tiempo. Vivía tan cerca de ellos, pero aún estaba tan lejos. Mis hermanos y yo solíamos estar en casa de mis padres todo el tiempo. Los extrañaba. Había estado tan consumido por mi dolor que no me había dado cuenta de cuánto habían estado allí para mí mis amigos. Me llamaban, me visitaban y me invitaban a salir a hacer cosas. Al principio no quería ir.
Estaba contento de regodearme en mi miseria, pero eventualmente comencé a salir con ellos. Íbamos al cine, comíamos algo o simplemente nos quedábamos en casa. Me hacían sentir que no estaba solo y por eso estaba agradecido. Comencé a concentrarme en mi propio bienestar, buscando terapia y grupos de apoyo para ayudarme a lidiar con el dolor de ser rechazado por mi familia. Mis amigos fueron una fuente constante de apoyo durante este tiempo y me acerqué a ellos más que nunca. Al principio, dudaba en hablar sobre lo que había pasado con mi familia. Me sentía avergonzado. Pero a medida que pasaba el tiempo, descubrí que hablar de ello con mis amigos me ayudaba a procesar mis sentimientos y avanzar. Escuchaban sin juicio, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. También encontré consuelo en pasatiempos y actividades que me traían alegría. Empecé a tocar la guitarra nuevamente, algo que había dejado de lado cuando mi depresión se apoderó de mí. Descubrí que tocar música ayudaba a calmar mi alma y proporcionaba una salida para mis emociones. A medida que comenzaba a cuidarme mejor, noté una mejora gradual en mi salud mental. La tristeza y la desesperación que alguna vez me habían consumido comenzaron a levantarse y comencé a pensar en el futuro, en mi futuro. Mis amigos estaban allí para mí en cada paso del camino, animándome y proporcionando un hombro en el que apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. Me recordaron que no estaba solo y que tenía personas que me amaban y se preocupaban por mí, incluso si mi familia no lo hacía. Actualización 1. Un día, unos años después, de la nada, mi abuelo se comunicó conmigo. Dijo que había tenido suficiente con la forma en que mi familia me había tratado y quería arreglar las cosas. Me convenció a mí y a mi padre de hacer una prueba de paternidad y, a pesar de mi inicial vacilación, finalmente acepté. No quería volver a entrar en esa situación turbia de nuevo, pero quería saber la verdad. Cuando los resultados volvieron positivos, mi familia quedó desconcertada. No podían creer su error. Se dieron cuenta del error y se arrepintieron por el dolor que me habían causado. Recuerdo sentirme dividido ante su repentino cambio de corazón. Por un lado, una parte de mí estaba eufórica de que mi familia quisiera reconciliarse conmigo. Era algo que había deseado durante mucho tiempo y se sentía como un sueño hecho realidad. Pero por otro lado, no podía olvidar el dolor y la traición que había sentido cuando me habían abandonado. A pesar de sus disculpas y súplicas, seguí siendo reacio. No sabía si estaba listo para perdonar y olvidar. Había seguido adelante y construido una vida para mí y no sabía si quería dejar que mi familia volviera a entrar. Tenía miedo de que la historia se repitiera y me dejara herido y solo una vez más. Pero incluso mientras luchaba con mis emociones, mi familia persistió. Me llamaron, enviaron cartas y mis padres incluso aparecieron en mi puerta. Me rogaron que les diera una oportunidad de hacer las cosas bien y prometieron hacer lo que fuera necesario para ganar mi perdón. Recuerdo sentirme abrumado por su persistencia, estaba claro que realmente lamentaban lo que habían hecho y que genuinamente querían reconectarse conmigo. Pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que solo se estaban acercando a mí porque se sentían culpables. Le pregunté a mi abuelo cómo había estado mi familia estos últimos 3 años y me dijo que habían ido a terapia y que mis padres estaban juntos de nuevo. Me dolió escuchar que habían seguido adelante sin mí como si nunca hubiera existido. Me hizo sentir excluido y no deseado. A pesar de sus súplicas de perdón, me negué a volver a ponerme en contacto con ellos. No quería reabrir viejas heridas y ponerme en una posición vulnerable nuevamente. No quería arriesgarme a volver a salir lastimado. Me abandonaron una vez, podrían abandonarme de nuevo. Les dije que podían seguir sin mí como lo habían hecho todos estos años. No haría ninguna diferencia. Finalmente había encontrado paz y felicidad y no quería dejar que me la quitaran de nuevo. Había encontrado una nueva familia en mis amigos y ellos eran quienes habían estado allí para mí en cada paso del camino.